proteger el cuerpo, o sea, lo protegen. También las enzimas que llevan a cabo casi todas tantas miles de reacciones químicas en la célula y entonces ayuda a lo que es la información genética, almacenar lo que es ADN. También puede ser mensajera, las proteínas, entonces tienen algún tipo de hormonas y las proteínas mensajeras transmiten señales que coordinan los procesos biológicos entre las células, tejidos y órganos. También las proteínas pueden ser estructural. Estas proteínas brindan estructura y soportes a la célula. A mayor escala también permiten que el cuerpo la movilidad, o sea, la locomoción de lo que es los cuerpos y también transportan el transporte de almacenamiento. Estas proteínas se unen y transportan átomos y moléculas pequeñas, tanto de las células por todo el cuerpo. La siguiente. Las proteínas proporcionan muchas funciones esenciales para el cuerpo humano. O sea, las enzimas digestivas ayudan a facilitar las reacciones químicas dentro de lo que es el aparato. Entonces, también tienen los anticuerpos que apoyan a la función inmune, apoyan a la regulación y la expresión de ADN y ARN, que ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Apoyan a la contracción muscular y al movimiento, brindan apoyo y soporte al cuerpo. Las hormonas también ayudan a coordinar las funciones corporales y mueven las moléculas esenciales alrededor del cuerpo. La siguiente, por favor. O sea, ¿qué son los biocatalizadores? Es un biocatalizador, una reacción bioquímica de los seres vivos. Se consideran biocatalizadores enzimas y hormonas y las vitaminas. En la lámina podemos observar qué es un biocatalizador y cómo este funciona. El biocatalizador se reduce la energía de activación y una reacción química, haciendo que esta lleve más rápida o más lenta la acción. Cada reacción química de un ser vivo, ya sea unicelular o multicelular, requiere la presencia de uno o más biocatalizadores o requiere la presencia de enzimas, pues estos existirán hasta que ocurra un desorden total. Entonces, continuando, permítanme, carbohidratos. Continuando con los carbohidratos, también son conocidos como hidratos de carbonos, carbohidratos, glúcidos y azúcares. Estos son formados por carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente. Químicamente se definen como polialcoholes porque llevan adheridos un grupo ya sea de aldehídos o de cetonas y sus funciones biológicas son totalmente fundamentales. Las dos principales son la energía y estructural. También los glúcidos o carbohidratos pueden ser simples o complejos. Los más sencillos son los monosacáridos y los complejos van formando de 2 o más monosacáridos, que pueden ser miles de ellos, destacando los disacáridos, los polisacáridos. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos los carbohidratos simples. Si miramos a un lado tenemos los monosacáridos y hacia el otro extremo tenemos lo que son los disacáridos. Entonces, los monosacáridos, la glucosa, fructosa y galactosa. Y miramos que la unión de glucosa y galactosa nos da la lactosa, que es la que encontramos en la leche. La lactosa es la maltosa que proviene de la malta, que proviene del trigo, y también la galactosa más fructosa que viene de la sacarosa, que es la famosa azúcar. Entonces, en la lámina que está a la par, miramos que existen diferentes, o sea, entre ellos, o sea, la triosa, las pentosas y las hexosas. Entonces, estas son carbohidratos simples. Entonces, entre las pentosas son monosacáridos de 5 átomos de carbono y se destaca lo que es la ribosa y la desoxirribosa, que respectivamente
se encuentra en lo que son los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN. Dentro de las hexosas tenemos a la glucosa, galactosa y fructosa. Siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Ya está. No sé, no, al menos a mí no se me ha cambiado. A mí tampoco. Bueno, en la siguiente lámina encontramos lo que son los polisacáridos. Están formados por centenares de monosacáridos. Estamos hablando de glucosa, estamos hablando de fructosa. Entonces, la secuencia o el número de monosacáridos unidos, entonces van a ir formando lo que son enlaces glucosídicos. Entonces, son los que, por lo tanto, o sea, van creando los que son macromoléculas. No son solubles en agua ni tienen sabor dulce, aunque son sólidos de color blanco y son más abundantes. Entre ellos teníamos el almidón, que nosotros ya sabemos qué es el almidón, lo hemos visto. Está formado por unidades de glucosa y constituye un polisacárido de reserva energética propia de los vegetales. Entonces se acumula y en ciertos organismos como tubérculos, raíces y semillas, ya sean cereales. También tenemos lo que es la celulosa, que está formado por unidades, múltiples unidades de glucosa, y están unidos por el mismo enlace, ya sea el glucosídico. Estas moléculas de celulosa, a diferencia de las anteriores, ya sea de almidón o glucógeno, es ramificada y es de origen vegetal. Entonces, sabemos que lo que da es a la pared celular, lo que le da una rigidez, la celulosa. Y mientras que la quitina, o sea, esta la encontramos en el exoesqueleto o esqueleto de los artrópodos. Si miran la lámina, ahí tenemos a un escarabajo, un coleóptero. Entonces, lo que le da es una pared celular, o sea, rígida, y entonces le da fuerza a lo que es la pared. La siguiente. Hablamos de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas igual por carbono, hidrógeno, oxígeno, como lo hemos visto con el anterior. A diferencia que los lípidos poseen fósforos y nitrógenos y en menor proporción a azufre. Entonces, estos lípidos son las famosas grasas que las podemos encontrar ya sea en grasas saturables o grasas insaturables. Entonces, la función de esto destaca que una de las funciones más importantes que destacan es energética, estructural y hormonal, igual en las vitaminas. También como características físicas son insolubles en agua, o sea, son lípidos, son grasas, no son disolvente polar y entonces por eso son insolubles en agua. Y solubles en disolventes orgánicos apolares, como el benceno, el éter, alcohol, la acetona y la gasolina. Suelen ser intuosos al tacto y menos densos en el agua. O sea, si nosotros hemos visto qué pasa cuando colocamos aceite en un recipiente. La siguiente, por favor. Las vitaminas es un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular y el crecimiento del desarrollo normal. Entonces, vitaminas esenciales, se imaginarán el número. Esto significa que las vitaminas se requieren para que el cuerpo funcione apropiadamente. Entre ellos tenemos un sinnúmero de vitaminas A, B, C, D, E, K, del complejo B, que los encontramos como suplementos de inyecciones o en píldoras. El ácido fólico, el ácido
patótico, perdón, y también el ácido fólico. Entonces, sería meternos yo sé que es un repasón esto, y meterse a cada una de ellas y sus funciones es primordial, que los invito a que sean autodidactas, porque el tiempo no nos da, ya pasó casi una hora y falta mucho contenido. Entonces, siguiente lámina, por favor. Los nucleótidos o ácidos nucleicos son componentes formados siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y los ácidos nucleicos son polímeros y monómeros llamados nucleótidos. Lo primero que hay que definir, que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria. Entonces, es un manual de instrucciones. O sea, el material genético, recordemos que es único, ya sea para cada especie, para desarrollarnos y vivir y reproducirnos. Es un manual de instructivo que no lo podemos cambiar. El ADN se encuentra en los núcleos de las células, aunque una pequeña parte también se encuentra localizada en las mitocondrias. Ahí el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Entonces, el ADN está formado de compuestos estructurales más simples, de bases nitrogenadas. Entre ellas está la adenina, guanina, citosina y timina. El orden que adoptan de la base determinará el código genético. Entonces, estos se van a ir en pares y se va a ir formando lo que es la doble hélice. El siguiente, por favor. Y para concluir este segundo capítulo, ¿qué es el ARN? El ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Y si el ADN contiene la información genética del ARN, es el que permite que sea comprendida por las células. O sea, es como un mensajero, por decirlo así. Está compuesto por cadenas simples y al contrario del ADN, contiene una doble cadena. Entonces, una doble cadena. Entonces, podemos observar en la lámina que tenemos el ARN y el ADN. Entonces, la unión entonces va formando lo que es la doble hélice. En algunas diferencias del ADN y el ARN es que el azúcar que se compone es diferente. El ADN es desoxirribonucleico y el ARN, perdón, es de ribosa. Las bases nitrogenadas del ARN, la timina, se sustituye por el uracilo. Si lo podemos ver en la lámina, o sea, ya no cuenta el ARN, no cuenta con lo que es la timina, sino que es por uracilo y van emparando, se van en pares, se van uniendo unos con otros. El peso molecular del ARN es menor al del ADN y funcionalmente el ADN y el ARN también son diferentes, como pudimos observar en el apartado anterior, en la lámina anterior. Yo sé que esto fue un pasón y pido una disculpa por no haber proyectado todas las láminas, pero recordemos que solo son 2 horas y apenas vamos por la segunda unidad. A continuación les presento a la licenciada Gilda Zoraida Serrano, que es la que va a continuar con la proyección de las siguientes diapositivas. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, bien. Pues ya más o menos conocimos y tenemos una pequeña idea, ¿verdad?, de cuáles son los elementos, cómo se formó el planeta Tierra, ya conocimos las teorías. Ahora vamos a conocer un poco de cuál es la estructura funcional. Una de las estructuras o la estructura funcional de los seres vivos que vamos a ver a continuación es la célula. Vamos a ver otros elementos más, pero antes de eso les voy a pedir un favor. Vamos a ir dando cierto tema. Después de cada tema vamos a dar una conclusión determinada y cualquier duda la vamos a aclarar al final de cada tema. Los temas son cortitos, vamos a ver la célula, vamos a ver el ciclo de Krebs,
vamos a ver cuál es el sistema esquelético y todo eso. Entonces, al final de cada tema, si tienen alguna duda, las podemos ir aclarando. ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces vamos a ver primero qué es la célula, pero ¿quién estudia la célula? La célula es estudiada por la citología, que estudia la estructura y la función de la célula. La célula lleva a cabo actividades necesarias para el propio mantenimiento de cada una de ellas y por ende el funcionamiento de todo un sistema. Puede ser un sistema humano o un sistema animal o de un sistema en específico, el sistema respiratorio, el sistema esquelético o el sistema digestivo. El conocimiento de la citología se adquiere empleando un aparato específico, el microscopio. Entonces vamos a ver que cuando ustedes ya estén en clase, la mayoría de los laboratorios van a estar involucrados lo que es el microscopio, porque es el que nos permite ver aquellas estructuras que no son visibles al ojo. Por ejemplo, la célula no es una estructura que es posible verla, tan solo el ojo humano necesita ampliación y necesita un mayor espectro de visión. Cuando hablamos de la citología, es una rama de la biología y por ende, como ya les dije anteriormente, estudia la célula. El concepto de célula o el término viene del latín que es cella, que significa espacio vacío, y logo, que es estudio. Entonces, es como que estudia un espacio vacío o una estructura determinada. La célula es una unidad básica, tiene una estructura, esta es fundamental y funcional, aún que es totalmente pequeña, es indispensable para los seres vivos. Tiene la capacidad de llevar a cabo todas unas actividades o una serie de actividades que son necesarias para el mantenimiento del ser vivo propio. Tiene un componente físico y un componente químico y tiene tres funciones principales que las tenemos que tener claras. Una de ellas es el crecimiento, es gracias a la célula y a su duplicación o a su mitosis o meiosis que permite el crecimiento. Su multiplicación, que cada una de estas tiene capacidad de multiplicarse en otra célula, y la muerte, como todo ciclo de la vida, pues tiene lo que es la muerte. Tiene un alto nivel de organización propia. ¿Por qué? Porque puede ser un centro regulador, puede ser un sistema de transporte, o sea, que permite el flujo de sea compuestos sólidos, compuestos líquidos, propias para ella. Tiene la función de ser una fuente de energía, fabricar y procesar o empaquetar o secretar, como un proceso que lo miramos en el sistema digestivo, y un sistema de autorregulación. Cuando hablamos de autorregulación, es la capacidad de mantener la temperatura corporal propia del ser humano. Tenemos varios tipos de células y estas se caracterizan o las podemos diferenciar sea por su tamaño, la forma que tiene la célula. Si ustedes observan en la lámina tenemos diferentes tamaños de célula y también diferentes formas. Permítanme, les voy a hacer un poquito más grande porque sé que no se puede ampliar. Entonces, cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de que hay unas más grandecitas, unas más pequeñas. Cuando hablamos de formas, quiere decir que unas son circulares, alargadas, onduladas, tienen formas asimétricas, formas cuadradas o alargadas. Entonces, ahí tenemos en la lámina ciertas células. Entonces tenemos la célula epitelial, que si se fijan son como células cuadraditas, los glóbulos rojos que son más así, en forma de círculo, las neuronas, que ya es una célula que tiene filamentos, y las células musculares, que son un poquito como rasgadas. Las células podemos diferenciar en dos tipos de células de acuerdo a la complejidad del organismo que esto forma. Tenemos dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Entonces, si se fijan, ya sabemos un poco que las células varían de tamaño, varían de forma y no son visibles ante los humanos. Y podemos ver que tenemos dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Qué pasa con estas células? Son fundamentalmente o se clasifican según su estructura, la complejidad de la célula, como ya les dije.
Entonces las vamos a ver un poquito cada una de ellas para que nos quede una idea clara y conozcamos qué la diferencia una de otra, porque esto es muy importante, que sepamos quiénes se forman de un tipo de célula en específica y cuál es su función y cuál es su estructura específica. Entonces vamos a iniciar con las células procariotas. Cuando hablamos de las células procariotas, estas están constituidas por una sola célula. Pertenecen a un reino, que es el reino Monera, y una característica principal que no se les tiene que olvidar es que las células procariotas carecen de núcleo. Si se fijan en la imagen, no tenemos un núcleo bien definido. Ellos tienen lo que le llamamos nucleoides y es ahí donde encontramos el ADN. En otras células, vamos a ver más adelante que el ADN se encuentra en el núcleo. En el caso de las células procariotas, no cuentan con un núcleo definido, pero sí nucleoides, que es ahí donde se encuentra el ADN. Y tiene partes fundamentales y cada una de estas partes cumple una función específica. Entonces vamos a ver cuáles son estas partes y cuál es su función para que conozcamos la función en general de una célula procariota. Entonces tiene la cápsula, que es la capa más superficial. O sea, la capa más superficial que ustedes miran es la cápsula. ¿Qué pasa con esta parte? Es la que determina la capacidad infecciosa de una bacteria. ¿Por qué hay una bacteria? Porque las bacterias son células procariotas. Tienen una pared celular, que ¿qué es lo que hace esta pared celular? Darle rigidez, como darle la forma, permite que sea permeable, sirve de apoyo y soporte estructural. O sea, que es como quien dice la basecita que permite que todo lo que está dentro se encuentre o se mantenga en su forma y en su función específica. Tiene también lo que le denominamos membrana plasmática. Esta lo que hace es ser selectivamente permeable. ¿Por qué? Porque es la que regula el paso de la sustancia. Cuando hablamos de selectiva, ¿por qué creen ustedes que es? Porque escoge o selecciona las partículas que van a entrar en ella. Otra parte fundamental de las células procariotas es el mesosoma, que está formada por invaginaciones de la membrana plasmática, que permite o interviene en lo que nosotros le denominamos división celular. Entonces, si se fijan, ya vemos, llevamos 4 partes. Una que interviene en la capacidad contagiosa de la célula, la que interviene en la permeabilidad y ahorita estamos viendo el mesosoma, que es la que nos ayuda o la que interviene en la división celular. También tiene lo que es el rizosoma, que son pequeños, pero realizan lo que es la síntesis de proteína, que la síntesis de proteína es como la síntesis que permite la alimentación de estas células. El cromosoma, hay una sola molécula, y esta es de ADN y se pueden encontrar 2 o más. ¿Por qué creen ustedes que se pueden encontrar 2 o más? Porque estas células tienen la capacidad de dividirse o duplicarse. Entonces, para ellos necesitan muestras de su ADN para que se realice la duplicación o la división celular. Flagelos, que es el apéndice locomotor, o sea, que es el apéndice que permite que la célula se pueda mover o se pueda desplazar de un lugar a otro. Asimismo, tiene láminas o lamelas, que son las que contienen el pigmento captador de luz. ¿Por qué? Porque estos pueden ser autótrofos, o sea, que se pueden alimentar de la radiación solar. O también proteínas oxidantes, siempre como para la alimentación o la síntesis o la obtención de energía de la célula. Las arqueobacterias o las eubacterias son bacterias verdaderas y son células procariotas, que no se les olvide esto. Antes de entrar a las células eucariotas, vamos a recordar un poco las características principales de las células procariotas. La característica principal de estas células es que son unicelulares, carecen de un núcleo, pero tienen nucleoides y es ahí donde se encuentra el ADN. No quiere decir que si no tiene núcleo no tiene ADN, claro que sí, y se encuentra en el nucleoide. Son células unicelulares, carecen de un núcleo. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir de esta célula? Tienen una pared celular.
Muy bien, tienen una pared celular y otra cosa específica es que ellas pueden captar la luz. Entonces ahí ya vamos teniendo un poquito claro y vamos a conocer cómo diferenciarlas de las células eucariotas. Cuando hablamos de las células eucariotas, estamos hablando de células que son más complejas, o sea, que contienen más órganos, son más grandes y presentan un núcleo bien definido. O sea que su núcleo, aquí sí lo podemos observar. Entonces, si se fijan en la laminita, más adelante vamos a ver, esta célula sí contiene un núcleo definido. ¿Y qué se encuentra en el núcleo? Vamos a ver. El ADN. Muy bien, el ADN. Y en las células procariotas, ¿dónde encontramos el ADN? En nucleótidos. En los nucleoides. Muy bien, vamos bien. Entonces vamos a ver otras características importantes de las células eucariotas. Eu quiere decir verdadera. No se vayan a confundir de células, no se vayan a poner a pensar en el examen procariotas, eucariotas. ¿Cuáles tenían núcleo? Eu es de verdadera. Entonces la verdadera célula sí tiene un núcleo definido. ¿Estamos bien? Las células eucariotas son más complejas, a menudo son más grandes, como ya lo habíamos dicho, tienen más organelos y que presentan el núcleo verdadero, que es el organelo más importante porque, como ya dijimos, contiene el ADN. Tiene un citoplasma, que es el medio semifluido que contiene los organelos, por decirlo así, una gelatinita que permite que cada órgano esté en su lugar. Y contiene una membrana plasmática, que es el envoltorio de la célula, como la capa protectora. ¿Y dónde encontramos las células eucariotas? Las encontramos en plantas y animales. O sea que las plantas y los animales están formadas por células procariotas. Si están formadas por células procariotas, quiere decir que las plantas y los animales son células, están formados por múltiples células, no como las células procariotas, que son unicelulares. Vamos a ver un poquito más la pared celular. Cuando hablamos de pared celular, esta está bien definido en todas las células. La membrana plasmática específicamente la encontramos en las células, pero en las células vegetales, le denominamos pared celular. La pared celular está constituido por celulosa. La celulosa, la sustancia que permite que la célula sea rígida, le da esa protección o esa dureza. ¿Y cuál es la función? Una de ellas, o la principal, es que le brinda protección a la célula. Le da soporte, igual que la pared de las células eucariotas, le da soporte, le da fuerza y rigidez. Entonces, cuando hablamos de pared celular o membranas, estamos hablando de esas partes o de esos órganos de la célula que les dan la rigidez, la protección y el soporte. Ellas contienen una vacuola que es grande y está presente principalmente en las plantas. ¿Por qué? Porque es la que nos sirve para el transporte, el almacenamiento de nutrientes, aguas y desechos de las plantas en específico. Contiene centriolos y lisosomas. ¿Qué pasa con los centriolos? Estos están asociados al uso cromático, o sea, una estructurita indispensable en la célula que interviene en la división celular. Pero los lisosomas son los que contienen las enzimas digestivas utilizadas para degradar el metabolismo, o sea, que son como esa partecita que permite la alimentación o la degradación de las sustancias para la alimentación de la célula. Y vamos a ver algunas características que nos permiten diferenciar las células vegetales de las células animales. Ya diferenciamos células eucariotas y procariotas. Cuando hablamos de células procariotas, estas, recuerden, no tienen un núcleo definido y su ADN está en los nucleoides. Tienen órganos, menos número de órganos, y en las células eucariotas tienen un núcleo ya definido, tienen mayor número de organelos y su tamaño es un poco más grande. Pero en las células procariotas encontramos dos tipos de células: las células animales y las células vegetales, que contienen ambas células. Ambas células tienen una membrana celular, más adelante la vamos a ver, tienen un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, núcleo, ribosomas, mitocondrias y vacuolas grandes.
Cuando hablamos de las células vegetales, estas contienen pared celular, vacuolas, cloroplastos y plastidios. Si se fijan, las dos contienen vacuolas, pero si recuerdan, en la lámina anterior miramos que la vacuola de las células vegetales son más grandes. ¿Por qué, si recuerdan, por qué eran más grandes estas vacuolas? Vamos a ver. Porque necesitan más agua. Porque una de ellas no es que necesitan, tal vez sí para desarrollarse, ahí vamos bien, pero almacenan más agua, almacenan sus nutrientes, entonces necesitan que estas vacuolas sean como más grandes. Entonces, si se fijan, son como más hinchaditas, contienen agua, almacenan nutrientes, almacenan agua, ahí almacenan desechos. Pero ¿qué pasa con las células animales? Aquí ya tenemos centriolos y lisosomas, que si se recuerdan anteriormente, los centriolos eran los que estaban asociados a la división celular y los lisosomas eran los que estaban o encargados de la degradación de las sustancias para la alimentación de la célula. Entonces aquí tenemos una célula vegetal. Vamos a ver algunos órganos, no los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver la pared celular, que si recuerdan, la pared celular, su función principal era ser una estructura que le da la forma, el sostén, la rigidez y la protección. La vacuola que está acá, que es como un gran saco, que lo que permite es almacenar los nutrientes, el agua, el alimento y los desechos. Los cloroplastos. ¿Qué pasa con los cloroplastos en las células vegetales? Los cloroplastos son los que permiten que se lleve a cabo la fotosíntesis, produciendo azúcares. ¿Y azúcares para qué? Para la alimentación de la propia célula. Cuando hablamos de un citoplasma, si se recuerdan, era el medio semifluido que permitía que los organelos se mantuvieran como en su lugar y no se nos movieran. El retículo endoplasmático, si lo pueden observar aquí, es el que permite el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, pero vamos a encontrar dos tipos, uno que es el rugoso y el otro que es el liso. El rugoso es el que está cubierto de ribosomas y sintetiza las proteínas, pero el liso, este no tiene ribosomas y sintetiza lípidos. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan las proteínas porque tenemos ribosomas, pero en el retículo endoplasmático liso se sintetizan los lípidos y no hay presencia de ribosomas. Y aquí podemos encontrar un núcleo. ¿Qué pasa con el núcleo? Es el centro de la célula. Y tenemos una envoltura nuclear, un nucleolo, una cromátida y un poro nuclear. ¿Qué pasa con estos? Cada uno cumple una función específica. No es como que solo es un circulito que contiene ADN. La envoltura nuclear es la membrana que contiene poros nucleares, o sea, que permite la transmisión o el transporte de sustancias que el núcleo necesita para su desarrollo. Contiene los nucleolos que producen sustancias ribosómicas para la sintetización de proteínas en los ribosomas. Y tenemos la cromátida, que es el material fluido que contiene el ADN y las proteínas. Entonces, en el núcleo encontramos las cromátidas, que son las cromátidas las que contienen el ADN y las proteínas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver dónde podemos encontrar esa pared celular. La pared celular la encontramos en la capa externa de las células, de algas, bacterias, hongos y plantas. Entonces, en el examen les dice, los gatos de monte contienen en sus células una pared celular, ¿qué le dirían ustedes? No. Muy bien, no, porque solo la encontramos en algas, bacterias, hongos y plantas. ¿Y cuál es su composición química?
Tenemos la celulosa, que anteriormente lo mencionamos, y es lo que le da la rigidez y la protección y el soporte a la célula. Tenemos una hemicelulosa, pectinas, lignina, suberina, cutina y proteínas, que son sustancias estructurales también, o sea, que son esta composición química o estos elementos que permiten que la pared celular tenga esa rigidez y cumpla la función específica de proteger a la célula. Otra característica de la pared celular es que esta es secretada por la misma célula. Es rígida, fuerte y porosa, por lo tanto es permeable, o sea que también es selectivamente permeable, también controla la entrada y la salida de la sustancia. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que le otorga rigidez, soporte, resistencia y le da forma a la célula y actúa como un límite, o sea, que resiste o impide la dispersión de la membrana plasmática o su posible ruptura. Es como ese soporte que evita que el movimiento o la división de la célula vaya a llevarla a una ruptura. No, esto lo que hace es protegerla y evitar que esto pase. Y aquí tenemos una célula animal. Si se fijan, la estructura de la parte superior es totalmente diferente a la vegetal. Aquí ya no tenemos una pared celular, sino que tenemos una membrana plasmática exterior. ¿Y qué hace? Es similar, su función es la de protección, la de mantener sus órganos en su lugar y está formada por una doble capa de lípidos, además de proteínas y glúcidos, o sea que está formada por estos elementos, proteínas, lípidos y glúcidos. Y aquí si vemos, el núcleo está bien definido y es el que actúa como el centro. Está separado por el citoplasma y contiene igual el ADN. El retículo endoplasmático que almacena y transporta las proteínas y los lípidos hasta el aparato de Golgi. Si se acuerdan, en el anterior teníamos el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Uno sintetizaba lípidos y otro sintetizaba proteínas. Aquí el retículo endoplasmático sintetiza los lípidos y las proteínas hasta que llegan a lo que es el aparato de Golgi. Los lisosomas que actúan como aparato digestivo dentro de la célula, como nuestro estómago dentro de la célula. Y estos contienen un citoesqueleto, que es el que da forma y elasticidad a la célula, o sea, que permite el desplazamiento de los organelos en el citoplasma. Es como el carrito transportador. Y interviene en lo que es la división celular por el transporte de sustancias. ¿Estamos bien? Bueno, espero que sí, chicos. Sí. Todavía nos falta un poquito. Cuando hablamos del tejido, encontramos diferentes tejidos. Vamos a avanzar un poquito porque siento que hablo mucho. Hablamos del tejido animal, encontramos 4 tipos de tejido. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Qué pasa con el tejido epitelial? Vamos a describirlos un poquito. Este está formada por una o más capas de células que denominadas membranas. ¿Y qué pasa con estas células? Son las que cubren el organismo y limitan todas las paredes del cuerpo. O sea, que son como las células estructurales de protección, como la pared celular de nuestro organismo. Su función son absorción, protección, secreción y generar la sensación. O sea, que si yo me toco la piel o el brazo, tengo un tejido epitelial y está cumpliendo la función de sensación porque estoy sintiendo. Si yo me miro mi boca, tengo un tejido epitelial que está cumpliendo la función de secreción. ¿Por qué? Porque estamos secretando saliva. Protección es lo mismo que realiza la piel y absorción es la que encontramos en el estómago, que absorbe nutrientes, vitaminas. Y bueno, encontramos diferentes tejidos o diferentes capas. Anteriormente dijimos que el tejido epitelial puede estar compuesto por una o más células o por una o más capas, pero hay diferentes estructuras. Por ejemplo, el simple, cuando hablamos de un tejido epitelial simple, estamos hablando de una capa
de células que está formada por una sola célula. Observen, una sola célula, simple. ¿Y qué hace esta célula? Cumple la función de absorción. Se absorbe, la encontramos en los intestinos, en alguna parte del estómago. Cuando hablamos de estratificado, es porque está compuesto de 2 o más capas. Miren, observamos varias capas de células. Y en el pseudoestratificado, está compuesto similar al simple por una sola capa de células, pero con una característica diferente, que parece que está estratificado. ¿Por qué? Porque sus células son alargadas. Entonces, pseudoestratificado quiere decir que parece ser estratificado o que pretende ser un estratificado, pero no lo es, porque el estratificado está formado por 2 o más capas y el pseudoestratificado por una sola capa, solamente que alargados. Y pueden tener diferentes formas, pueden ser planos, cúbicos y cilindros. Entonces, el epitelio plano, hay otra clasificación del tejido epitelial que puede ser plano o simple, que como les dije, permite el intercambio de sustancia. ¿Y dónde lo encontramos? En los alvéolos, en la pared de los capilares, el revistamiento de los vasos, porque hay un intercambio de fluidos. El epitelio plano o estratificado, favorece la protección y secreta mucus. Entonces lo encontramos en la epidermis, en la boca, en el ano y en la vagina, que son estas partes del cuerpo donde se secreta mucus. Y el epitelio cúbico simple, que lo que hace es permitir la absorción y secreción. Entonces lo encontramos, por lo tanto, en los túbulos renales, en las glándulas salivales, en la tiroide, en el páncreas y en el hígado. Y el epitelio cilíndrico simple. Ya es otra característica misma del epitelio. Y una de ellas es que lo que hace es permitir la absorción y la secreción. Y la encontramos en el esófago, en el estómago, en el intestino y en el útero. Y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, siempre los nombres van de acuerdo a la característica visible. O sea, que lo miramos, si se fijan, es pseudoestratificado. Parece que tiene varias capas, pero sus células solamente es que están alargadas. ¿Y qué hace esta célula? Permite la protección. La encontramos en el tracto respiratorio, en los oviductos y en el conducto diferente. Hay una característica especial o una modificación del tejido epitelial, y es que durante el desarrollo de los organismos, algunos tejidos se introducen en el tejido conectivo, que está por debajo de ellos. Y las células cambian de forma y su función formando las glándulas. ¿Y cuáles son estas glándulas? Las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas son las que permanecen separadas del epitelio. Por ejemplo, las glándulas hormonales. Y las exocrinas son las que pertenecen o las encontramos o permanecen conectadas al epitelio. ¿Y cuáles son estas? Las sudoríparas, las sebáceas y las salivales. Endocrinas son las que contienen o las encontramos unidas o permanentemente separadas, y son las hormonas. Y las exocrinas son las que son como de salida, exo, y se encuentran conectadas, que son las sebáceas, las salivales y las sudoríparas. Otra modificación especial del epitelio es el epitelio sensorial, que es aquel que recibe los estímulos, como el revestimiento el revestimiento olfativo, que es el que permite sentir olores, detectar si es agradable o no. Ahora venimos a un tema que es sumamente complejo. Vamos a tratar de reducirlo un poco y que capten más o menos las características principales. Y esto es la respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante el cual la célula degrada las moléculas de alimento para obtener energía. Por eso le llamamos respiración celular. Parte de la energía obtenida por las moléculas de los alimentos es utilizada para sintetizar ATP. ¿Y qué es ATP? Es el adenosín trifosfato, la molécula que permite la energía. Recuerden esto, en la respiración celular lo que obtenemos es ATP, adenosín trifosfato. Si ustedes, vamos a ver
más que todos los varones, si ustedes han tomado AMP, una bebida energizante. Sí. Ah, bueno, entonces el AMP es adenosín monofosfato, que es como una monofosfato, como una molécula anterior al ATP, que hace la función de ser energizante, o sea, que da la energía como el azúcar o el alimento. Entonces, esta molécula de ATP ya es como la segunda etapa del adenosín monofosfato o AMP y pasa a ser ATP, la energía necesaria para o la molécula necesaria para cualquier movimiento, para cualquier acción que nosotros realizamos con nuestro cuerpo. Aquí hay una parte fundamental y es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la fijación de CO2 o dióxido de carbono por medio de la luz solar. El agua se oxida y se obtiene el oxígeno molecular. ¿Qué pasa con el agua? Que su fórmula es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y aquí se transforma en azúcares o glucosa. La clorofila atrapa la energía del sol en las hojas y utiliza esta luz solar para producir ATP, que si se recuerdan, el ATP era la molécula necesaria para o la molécula que permite dar la energía al organismo. Hay varios tipos de respiración que podemos encontrar. La respiración anaeróbica, que es un proceso metabólico reducción de azúcares, o sea que oxida la glucosa para obtener energía, pero sin la presencia de oxígeno. Cuando hablamos de anaeróbica, o sea que aquí se da un proceso de respiración celular, o sea, la respiración celular es el proceso mediante el cual se obtiene energía. Nada más que aquí la obtenemos sin la presencia de oxígeno. Recuerden muy bien, anaeróbica sin presencia de oxígeno, obtención de energía sin presencia de oxígeno. Cuando hablamos de respiración anaeróbica, podemos ver que la encontramos en algunas bacterias y la respiración aeróbica, si se fijan en la imagen, ya la encontramos en los seres vivos, como reptiles, anfibios, mamíferos, el mismo humano, peces o aves. ¿Qué pasa aquí? Que se realiza la misma oxidación de una molécula, solamente que aquí se obtiene la energía química a partir de una molécula orgánica, pero sí tenemos la presencia de oxígeno. ¿Y cómo ocurre este proceso? Se trata de un proceso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque se da la obtención de la energía que se consume una glucosa como combustible, el oxígeno funciona como receptor final de los electrones o como la molécula oxidante y en reacción con un piruvato. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de fermentaciones. Encontramos una de ellas que es la fermentación láctica, que también conocida como fermentación de ácido láctico. En este proceso se da una síntesis de ATP sin presencia de oxígeno. La fermentación láctica se da sin presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno, proceso que realizan algunos microorganismos. Dentro de ellos, la bacteria ácido láctica, el cual determina la secreción del ácido láctico. Entonces, si se fijan, una molécula de glucosa pasa por el proceso hasta formar o llegar a la glucólisis, formar la molécula de ácido o piruvato. Aquí es donde se viene y se da la fermentación láctea y como resultado obtenemos 2 ácidos lácticos. ¿Qué pasa con la fermentación alcohólica? En esta fermentación se da un proceso aeróbico, el cual interviene en microorganismos. Estos transforman los azúcares presentes en alimentos alcohólicos, dióxido de carbono y energía. Es como que digamos que tenemos una libra de tamarindo y la metemos en un bote con agua y empezamos a realizar un proceso de fermentación. Le agregamos
glucosa, algunas bacterias contienen ácidos piruvatos, junto con el oxígeno, el ácido piruvato en unión con el oxígeno produce lo que es el acetaldehído. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al haber oxígeno ya no se produce lo que producimos aquí. Mire, aquí producimos 2 ácidos lácticos. Aquí producimos etanol, o sea, alcohol. Para que no se les olvide, en la fermentación vamos a encontrar 2 tipos. Fermentación láctica, que vamos a obtener ácido láctico, 2 moléculas, pero ¿por qué? Porque aquí no hay presencia de oxígeno y lo que tenemos son bacterias ácido lácticas. En la fermentación alcohólica, aquí ya tenemos presencia de oxígeno. Entonces, al descomponerse esta molécula de glucosa, lo que vamos a obtener si tenemos oxígeno es alcohol. Entonces, que no se les olvide, fermentación alcohólica, etanol. Es su resultado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Cualquier duda me la pueden hacer. Aquí venimos a un proceso complejo, que es el ciclo de Krebs. Este proceso lo que hace es centrar el metabolismo, es como el proceso central del metabolismo de todos los seres vivos. Es el proceso que realiza todo nuestro metabolismo, todas nuestras células para obtener el ATP, la molécula indispensable o la molécula de energía que permite las funciones en el ser humano. ¿Qué pasa con el ciclo de Krebs? Aquí tenemos algunas moléculas de acetil y de piruvato. Aquí estas moléculas se oxidan y tenemos la liberación o la absorción de moléculas de oxígeno, de moléculas de agua, de hidrógeno, de carbono, de dióxido de carbono. Estas moléculas lo que hacen es pasar un ciclo determinado o pasar un proceso determinado para obtener moléculas o elementos de ATP. Estas moléculas o este proceso lo que permite obtener es obtener de 30 a 32 moléculas de ATP a partir de una sola molécula de glucosa. Y a esto le llamamos o a través del proceso de respiración celular aeróbica. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 2 características. La característica de respiración celular anaeróbica, que si se recuerdan, era la que no tenía presencia de oxígeno, y la aeróbica, que sí hay presencia de oxígeno. Para que este proceso ocurra, tenemos que tener la presencia de oxígeno. O sea, que para que obtengamos energía o estas moléculas de ATP a partir de la molécula de glucosa, tiene que haber oxígeno. Entonces, si en el examen les preguntan, ¿cuántas moléculas de ATP se obtienen en el ciclo de Krebs? Puede andar entre 30 a 32 moléculas. Pero ¿qué molécula es la que permite que el ciclo de Krebs funcione? La molécula de glucosa, porque es como decir así, el alimento o el azúcar que permite que se obtenga la energía a través de la respiración celular, que era la obtención de energía a través de una molécula de glucosa con la presencia de oxígeno. ¿Estamos bien? Sí. Ah, bien. Hay 4 reglas que siguen las células para la síntesis de proteína y ácidos nucleicos. Y uno de ellos es las proteínas y los ácidos nucleicos están compuestos por un número determinado de subunidades. O sea, que en el caso de las proteínas son 20 aminoácidos que constituyen esta sustancia, mientras que solo 4 de ellas o solo 4 bases nucleicas son utilizadas para contribuir a obtener el ARN. Si se recuerdan, una de las partes de la célula se utilizaba para la síntesis de proteína. Entonces, esta parte es la que permite, o la síntesis de esta proteína y los ácidos nucleicos, lo que permite la sintetización de ARN y ADN. Otra de las reglas es que durante el proceso de polimerización, las unidades son añadidas una a una. En el caso de las proteínas, la síntesis empieza por un grupo de aminoácidos iniciales,
aminoácidos terminales, o sea, una serie de procesos hasta que la síntesis comienza y prosigue o obtenemos esta molécula. Cada cadena tiene un punto específico de iniciación, o sea que todo tiene un principio y el crecimiento procede en una dirección hasta una terminación en específica. Esto requiere una señal de inicio, una señal de fin, o sea que la célula está programada para realizar un determinado proceso desde el inicio hasta el final. Y el producto sintético primario no es usualmente empleado como tal, sino que es modificado. ¿Qué pasa o cómo se modifica? Se modifica similar a cómo modificamos esa molécula de glucosa. O sea, la molécula de glucosa no la absorbemos por sí sola, sino que la transformamos a una molécula de ATP. O en el caso del ciclo de Krebs obtenemos de 30 a 32 moléculas. Al describir la síntesis de proteína y del ADN dentro de la célula, es como describir un círculo. ¿Por qué? Porque el ADN dirige la síntesis de el RNA dirige la síntesis de proteína y finalmente una serie de proteínas específicas cataliza la síntesis de DNA como la del RNA. Aquí tenemos un ejemplo o un proceso que lo vamos a hablar un poquito rápido y aquí tenemos la iniciación. ¿Qué pasa con este proceso de iniciación? Es un factor inicial que forma un complejo o que se unen las subunidades, si se fijan, aquí tenemos varias subunidades que se van uniendo a lo largo de la iniciación. A su vez, estas subunidades son pequeñas, se unen y encuentran como un último codón, como este último que tenemos acá. Como por decir así, cada unidad se va uniendo como quien pasa un imán por una serie de monedas. Cuando ya está como lleno o ya todas las unidades están como en su lugar, viene lo que se llama el proceso de elongación. ¿Qué pasa con este proceso? Este se coloca en una posición determinada o en una posición que va a permitir llegar a la terminación, como por decirlo así, se está preparando para el próximo paso. Es un complejo activado que se ocupa de formar enlaces peptídicos. Si se fijan, aquí ya tenemos lo que son los enlaces peptídicos y aquí se van uniendo unos con otros hasta llegar, o cuando ya está preparado con todos estos enlaces, nos permite llegar al proceso de terminación. ¿Qué pasa con este proceso de terminación? Es el que se está traduciendo o el que lleva un codón determinado. ¿Qué pasa con este codón? Si se recuerdan, en el módulo pasado, nuestro compañero nos explicó que el ADN estaba formado por diferentes estructuras de adenina, guanina, citosina. Entonces, estas estructuras o estos elementos lo que hacen es codificar la ubicación de estos elementos, determina el ADN. Lo mismo pasa en este proceso. La codificación de esta determina la síntesis de la proteína. Cuando ya hablamos o ya conocemos los tipos de célula, cuáles son sus funciones, cuáles son sus estructuras, cómo se alimentan, que algunas lo hacen con la presencia de oxígeno, otras no. Entonces obtenemos o vamos a una parte que se llama división celular. Esto yo me imagino que ustedes ya lo manejan porque ya lo miraron en el colegio. Entonces vamos a hacer un poquito breves y es sencillo. En la imagen vamos a ver diferentes etapas. Y a esto, o etapas que se realizan en la mitosis. Una etapa de la división celular es la interfase. ¿Qué pasa con la interfase? Aquí ya tenemos, o ya logramos observar cuáles son esos órganos, o esos organelos, o esos alelos que se van a dividir. O sea que aquí hay como una preparación. Cuando la mitosis llega a la profase, que es como la segunda imagen, aquí ya los cromosomas se forman o se condensan. ¿Qué pasa o por qué le llamamos condensación? Porque la membrana nuclear se desintegra y esta desaparece los nucleoides. Los centriolos migran como a los polos
o sea, a la parte de arriba y a la parte de abajo, y se prepara para lo que es la metafase. ¿Se fijan? Ellos ya se encuentran como en la manera del centro, o sea, que ya están como colocaditos esperando el próximo pase o al próximo paso, y aquí los cromosomas ya son duplicados. En la metafase se realiza una duplicación de cromosomas. El uso cromátido por medio de los centriolos se ubica en una zona ecuatorial de la célula. En la profase, estos se van como uniendo por características similares. Mire, el rojo con el rojo, el azul con el azul, muy diferente a como lo tenemos en el interfase. Cuando estos ya están como unidos por afinidad, por decirlo así, ya pasan a la metafase y se colocan en la zona como central de la célula y pasan a la siguiente fase, que a esta fase le llamamos metafase. En la metafase, los cromosomas son duplicados y unidos al tubo cromátido por medio de los centriolos, o sea que por medio de estos centriolos ellos se unen y pasan cada uno a un polo determinado. Se ubican en la zona ecuatorial de la célula en la metafase. Cuando ya están ubicados, si se fijan, pasan a la anafase y se dividen para dirigirse como a los polos. ¿Por qué se dividen o se pasan a los polos? Porque aquí ocurre una magia. Aquí la célula se prepara para dividirse y por eso le llamamos división celular. Esta división celular la obtenemos a través de mitosis y en la telofase, aquí las cromátidas se descentralizan. Ya se encuentran en los polos y los cromosomas ya no son visibles, o sea que estos como que ya reaparecen, ya reaparece su membrana nuclear, ya están como los nucleolos y desaparece su cromátido y se prepara o se da lo que es la división celular y obtenemos dos células hijas. En la mitosis no se les vaya a olvidar, siempre vamos a tener interfase, que es cuando las cromátidas se pueden observar. En la profase, estas se van preparando para la zona ecuatorial de la célula. La metafase lo que hace es prepararse para la división o la migración de ellos hacia los polos para proseguir a lo que es la telafase, que sería la última fase para permitir la división de la célula. Entonces, en la mitosis, recuerden esto, no se les va a olvidar, en la mitosis obtenemos solamente dos células hijas, muy diferente a lo que pasa en la meiosis. En la meiosis, lo que ocurre es que es un proceso como más larguito, se da una profase, que es lo mismo, vamos a obtener como lo mismo. O sea, las células se preparan, las cromátidas son visibles. En la metafase 1, las cromátidas se alinean para posteriormente irse del ecuador a los polos. En la telofase se dividen en dos o se unen en los polos para la citogénesis, que sería como la división de esas células. Pero esto no acaba acá. Acá tenemos lo que es la meiosis 2. O sea, que estas dos células que obtenemos en la meiosis 1 se van a seguir dividiendo. Y la vamos o sea, el mismo proceso se va a dar hasta obtener 4 células. ¿Cuál es la diferencia de la meiosis y la mitosis? Que en la mitosis solamente se da en células, solamente obtenemos 2 células, mientras que en la división celular de la meiosis vamos a obtener 4 células. Después de esto, debemos diferenciar que las células, estas son células somáticas, o sea, que son células que las encontramos en los tejidos, mientras que las células de la meiosis son células sexuales, o sea, de aquí obtenemos los espermatozoides y los óvulos. Entonces, si les preguntan en qué fase de la división celular se obtienen los óvulos, ¿qué van a decir ustedes? ¿En la meiosis o en la mitosis? Meiosis. En la meiosis, muy bien. Y si les dicen, para un joven se corta la piel, para ello hay una división de células. ¿Qué proceso o qué tipo de división se va a dar? Se va a dar acá una división de meiosis o una división de mitosis. Mitosis. Mitosis, muy bien.
Mitosis de células somáticas o células de piel y meiosis de células reproductivas. Cuando ya encontramos esto de lo que es la división celular, vamos a encontrar una parte importante que es la genética. ¿Qué pasa con la genética? Es el estudio que estudia es la ciencia, perdón, que estudia la herencia. Es el proceso por el cual el padre le transmite ciertos genes a su hijo, sea la apariencia, como puede ser la estatura, el color de cabello, los ojos, la piel. Por eso es que nosotros a veces decimos, mi color de pelo salió a mi mamá, porque ha habido una herencia genética. Cuando hablamos de las células o de la herencia genética sexual, estamos hablando de conocer cuando es hombre, cuando es mujer y cómo se determina esto, porque los seres humanos tenemos 16 cromosomas. Estos consisten en 2 cromosomas que determinan el sexo, el cromosoma X y el cromosoma Y. Y 22 pares de cromosomas no sexuales, o sea que son autosómicos. Estos no nos van a determinar nada. Los hombres tienen 46 que son XY y la mujer tiene 46 que es XX. Los cromosomas se componen de hebras de información genética, o sea que esto está formada por toda una línea o toda una serie de cromosomas formando una molécula de ADN. Cada cromosoma contiene lo que nosotros llamamos ADN o llamado genes. Por eso es que si se fijan, observamos en imagen, la mujer tiene que 46XX y el hombre tiene 46XY. Al unirse, la mujer con si se casa, vaya, la mujer con el hombre y se une o el hombre aporta el alelo Y, el descendiente va a ser varón. Si el hombre aporta el alelo X a la mujer, va a ser una niña. ¿Por qué? Porque siempre en sus cromosomas la mujer va a ser XX y el varón XY. Entonces no puede ser que les digan, bueno, se casa un hombre y una mujer, el hombre le aporta el cromosoma X y la mujer, como solo tiene cromosomas X, solo cromosomas X puede aportar, ¿verdad? Entonces, y tuvieron un varón. No es posible, porque el varón está determinado por el cromosoma XY. Entonces, cuando le dice un hombre a una mujer, es tu culpa que no tengamos hijos varones, es mentira. Es culpa del hombre porque él es el que contiene los 2 alelos diferentes o los alelos que determinan la sexualidad del progenitor. ¿Entendido? Aquí tenemos algo característico de la herencia, que tienen que tenerlo muy claro, porque la herencia puede ser de manera genotípica o de manera fenotípica. Cuando hablamos de genotipo, estamos hablando de información genética, o sea, de los genes, de estos alelos que ustedes pueden ver acá, que no lo pueden ver, o sea, que no lo podemos ver, pero que se poseen en las células o en cada una de las especies. ¿Qué pasa cuando hablamos de genotipo? Estamos hablando de genes, o sea, lo que encontramos en el ADN de nuestra célula. Pero cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando de las características que son observables y heredadas por los padres. Por ejemplo, si le dicen, ay, tú eres ojos azules, eso está determinado por un genotipo, pero yo puedo ver que son ojos azules porque se manifiesta a través del fenotipo. El fenotipo es lo que miramos, recuerden esto, fenotipo es lo que miramos y el genotipo es lo que no logramos ver porque lo encontramos en el ADN. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a pasar a algunas leyes de Mendel que van relacionados con eso de lo que es la herencia. Mendel nos decía que una de las principales leyes es que la ley de la uniformidad, o sea, de los híbridos de la primera generación, que al cruzar 2 razas puras, los descendientes serán todos iguales. Si se fijan en la imagen, encontramos 2 razas puras. Uno es homocigoto
dominante y el otro homocigoto recesivo, pero porque son puras, porque si se fijan, sus letras, por decirlo así, son como de su mismo tamaño, las dos son mayúsculas, las dos son minúsculas. Entonces, al cruzarse, va a haber una F1 o una generación 1 que todos son iguales. Miren, todos son heterocigotos dominantes, o sea, todos son heterocigotos, porque homocigotos es de homogeneidad, iguales. O son mayúsculas o son minúsculas. Cuando hablamos de heterocigotos, hablamos de diferentes. Para que relacionen la palabra, cuando ustedes le dicen a un hombre o una mujer, tú eres, ¿qué te gusta? ¿El hombre, la mujer o que no sé qué? Bueno, cuando somos heterocigotos, estamos hablando que son diferentes. Mayúscula, minúscula. Hetero, diferentes. Homo, iguales. Homosexuales porque se gustan del mismo género, por decirlo así. Y heterosexuales que se gusta un hombre y una mujer. Entonces, para que les quede más o menos y agarren una idea, homocigoto es que son iguales. O sea, que dos o son mayúsculas o son minúsculas. Y heterocigoto es una mayúscula y una minúscula. ¿Estamos claros ahí? Esto lo tienen que tener claro porque cuando ustedes realicen cruces de generación para obtener esta generación, ustedes tienen que saber qué están cruzando. O si solo les dicen, están cruzando un homocigoto dominante y un heterocigoto. Entonces tienen que saber que están cruzando un homocigoto dominante con un heterocigoto. Pues espero que eso no les vaya a salir en el examen porque, o igual eso ya lo miraron en el colegio, entonces me imagino que ya tienen una idea. En la segunda ley de Mendel, aquí es la ley de la segregación de carácter. Esta ley establece o nos dice que aquí ocurre la reproducción sexual previo a la formación de los gametos, pero que cada alelo de un par se separa de otro miembro para determinar la constitución genética de los gametos. O sea que los alelos presentes de los individuos de la primera generación no han sido mezclados ni se han separado, simplemente se manifiesta solo uno de los dos, o sea que solo o va a ser semillas verdes o va a ser semillas amarillas. Esa es una de las características. Y en la tercera ley de Mendel es la ley de la asociación independiente. Aquí quiere decir que cada uno será independiente del otro, que no existe una relación entre ellos. Entonces, como que cada uno agarra una característica diferente. Entonces, si se fijan, flores moradas, semillas amarillas, flores moradas, semillas amarillas. Entonces, cada uno manifiesta una característica diferente. ¿Estamos bien ahí en la parte de genética? Lo más importante aquí es que ustedes identifiquen cuando hablamos de genotipo, cuando hablamos de fenotipo, que la herencia o la genética es la que está determinada en el ADN y la podemos observar y a esto le llamamos fenotipo. Cuando hablamos ya de anatomía, o sea que aquí ya heredamos genes, aquí ya, si se fijan, ya vamos viendo como una etapa. Aquí ya hay una herencia de genes, ya hay una formación, ya tenemos células. Entonces las células se forman en tejidos. Esos tejidos se formaban en sistemas o tejido epitelial, que ya lo miramos, que era el encargado del revestimiento y todo eso. Ahora vamos a ver que estos tejidos forman lo que le llamamos sistemas y encontramos diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema tegumentario, que está formado por la piel y sus anexos. O sea que el sistema tegumentario es cuando hablamos de la piel. ¿Y cuál es la función? Esta función principal es tapizar la parte superior o exterior de la piel y sirve como una barrera protectora. ¿Cuál es su función? Protección, regular la temperatura, recepción de sensaciones, secreción de glándulas, absorción de rayos. O sea que ubíquense ustedes, sistema tegumentario, mi piel. ¿Qué hace mi piel? Me protege, me absorbe los rayos del sol, regula la temperatura, con ella siento, entonces receptora de sensaciones. Tenemos glándulas que pueden ser las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas o las glándulas mamarias. Y aquí encuentra sus anexos, que es a lo que le llamamos la uña, que es la estructura localizada en la región distal de los miembros, o sea, lo que encontramos en la zona terminal de nuestros dedos. Se conoce como uñas, garras, pezuñas, de acuerdo a la especie de la que estamos hablando.
Vamos a ir un poco rápido porque me estoy pasando del tiempo. El sistema esquelético, ya todos, si nos ubicamos en nuestro cuerpo, ya sabemos cuál es la función que cumple. ¿Y qué es el sistema esquelético? Es un conjunto de piezas óseas, o sea que está formado por un sistema óseo que su principal función es la locomoción, la protección, la contención y los sustentos. ¿Y qué son estos? Los huesos. El esqueleto de los adultos tiene aproximadamente 206 huesos. Aquí no incluimos lo que son los dientes, los huesos sensamoides, y su totalidad de su peso es de 12%. O sea que lo que nosotros pesamos en una balanza, si yo peso 120 libras, pues el 12% de este peso es hueso. Entonces puedo decir, estoy sobrepasada de peso por mis huesos, no es por la grasita. Cuando hablamos de un sistema digestivo, estamos hablando del sistema que está formado por el tracto gastrointestinal, o llamado tracto digestivo, que lo forma el hígado, el páncreas y la vesícula. Si nos vamos ubicando en nuestro cuerpo, ¿qué hace el aparato digestivo? Descomponer químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda absorberlo. ¿Y dónde inicia este proceso? Inicia en la boca. En la boca, donde nosotros ingresamos nuestros alimentos, son masticados, se forma un bolo digestivo y este se va descomponiendo y se van obteniendo todos sus nutrientes hasta llegar al recto y ser excretado. Las células que recubren el estómago o el intestino delgado produce y libera hormonas. ¿Qué hacen estas hormonas? Controlan el funcionamiento del aparato digestivo. El cuerpo tiene nervios también que se conectan con el sistema nervioso central y nos dan la sensación de saciedad o de hambre, y en algunos casos de asco. Ya el sistema respiratorio es en el que encontramos las vías aéreas o los pulmones. A través de las vías aéreas circula en dirección a los pulmones y en estos órganos es donde se realiza el intercambio de gases. O sea que la vía superior, que es la que encontramos acá, va desde la nariz hasta la boca y las cuerdas bucales. Y aquí incluye la faringe y la laringe, o sea que aquí lo dividimos. En la vía aérea inferior está formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones y los bronquios. La fisiología o el sistema circulatorio, que es el que permite la circulación de la sangre oxigenada o de los nutrientes, este está integrado principalmente por el corazón, los vasos sanguíneos, que están formados por arterias, venas y capilares, y el corazón, que es la bomba muscular que permite la circulación de las sustancias a través de estos órganos. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Entonces, si les pregunta cuál es el sistema que se encarga de bombear la sangre, sería el sistema circulatorio. No les están preguntando el órgano, tienen que leer muy bien. Estamos hablando del sistema circulatorio. Hay una diferencia entre arterias y venas. Las arterias es la encargada o el que realiza el transporte de la sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada al corazón. Las arterias pulmonares son las únicas excepción a esta regla. Ellas sí contienen sangre oxigenada. Anteriormente hablaron un poco de cómo se formó el planeta. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos diferentes teorías y una de las teorías es la teoría evolucionista. Pues ya tenemos que estamos formados por sistemas, por células y por tejidos hasta formar un organismo. Pero ¿cuál es esta teoría? Esta teoría nos dice que la formación o el organismo viene de ciertas características adaptables al medio ambiente. ¿Y quién es el creador de esta teoría? Charles Darwin. Cuando en 1850 escribió un controversial libro, El origen de las especies. Este lo creó a través de su observación en diferentes viajes exploratorios, donde miraba que los animales podían ser los mismos, pero si estaban en áreas diferentes, tenían características distintas. O sea, que si nos ubicamos aquí, si se fijan, hay diferentes aves.
Hay aves que tienen como el pico más grande, otras el pico más corto. ¿Y esto por qué? Porque su alimentación es diferente. O sea que sus características van de acuerdo a el desarrollo, al ambiente donde se desenvuelven o la acción que realizan. O sea que un ave que realiza polinización, como los colibríes, va a ser totalmente diferente a un perico o a una guacamaya que se alimenta de semillas. ¿Por qué? Porque la obtención de sus alimentos es totalmente diferente. Entonces, estas son algunas de las características que Charles Darwin observaba en su viaje. Pero, ¿qué nos dice esta teoría? ¿O cuáles son sus puntos más importantes? Es que la selección natural, en la que es la que hereda los rasgos que le ayudan al organismo determinado a sobrevivir y a reproducirse. Pero ¿qué pasa? Que las especies nuevas siempre provienen de una especie preexistente y que todas las especies compartimos un ancestro común. Entonces es como que de una se ramifican dos, de dos, tres y así sucesivamente, como en esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos obtención, miren, de anfibios a reptiles, entonces hasta que obtenemos de aves a mamíferos. Entonces podemos observar una serie de organismos que nos ponen a pensar si estos rasgos heredables sí pertenecen a un ancestro en común. Entonces, ¿cuál es la idea básica de la evolución? Es que las poblaciones y las especies cambian con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una ley bien clara que nos dice que no sobrevive el más fuerte, sino que el mejor se adapta. Y es algo que hemos visto hoy en día, vaya con la pandemia, nos hemos adaptado a usar mascarilla, a usar gel, a caminar protegidos, a estarnos lavando las manos de manera constante. ¿Qué pasa con aquellas personas que no lo realizaron? Pues hoy en día están muertas. ¿Por qué? Porque no se adaptaron a las condiciones cambiantes del medio en el que estaban. La biodiversidad o el entorno en el que vivimos está dividido en diferentes reinos que nos permiten clasificarlos de acuerdo a sus funciones. Y uno de ellos, son los virus. Los virus están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Existen virus que infectan células animales, otros infectan células vegetales u otros microorganismos. ¿Qué pasa con los virus? Los encontramos compuestos por un núcleo central. Este núcleo central está formado por ácidos nucleicos que nunca los dos en el mismo virión, como en el mismo virus, rodeado por una proteína que constituye si se fijan aquí, la cláxida. Los virus tienen características o fases de replicación específicas o características específicas. ¿Cuáles son una de ellas? Es que tienen tipos de células hospederos que pueden ser animales, vegetales o bacterias. Estas células o estos virus se encuentran en la naturaleza, su naturaleza es química de ácidos nucleicos, o sea, RNA y DNA. Morfología del virión es que pueden ser, si se fijan, helicoidales, pueden ser alargadas o complejos y tienen un lugar de replicación, o sea, su núcleo y su citosoma, o sea, que si cuentan con un aparato específico para la replicación. ¿Y qué pasa con la replicación del virus? En esta replicación es un proceso complejo. El virus se une a una célula hospedera, o sea que no vamos a encontrar un virus activo en el medio ambiente si este no está dentro de una célula hospedera. Por eso es que podemos andar en la calle, obtener un virus, el virus de la gripe, y este se activa solamente cuando está dentro de nosotros, porque necesita una célula hospedera. Cuando la célula penetra o entra, el material genético del virus se introduce en la célula, entonces se activa. Aquí se realiza la síntesis, o sea que los ácidos nucleicos se replican, se empiezan a reproducir en el metabolismo de la célula y el ácido nucleico viral se agrupa en nuevas partículas virales, o sea que se adueña de las células y empieza a reproducirse hasta tener
acción contagiosa o algo perceptible o que lo podemos ya sentir como personas. En la liberación, los nuevos virus abandonan la célula y pueden destruirse. Pero ¿qué pasa con los virus? Estos contienen un quiste o se enquistan. Entonces, en el medio ambiente están como protegidos y pueden pasar días y tiempo en el que están ahí hasta que encuentran una célula hospedera. El reino Monera, este ya es otro reino, está constituido por organismos procariotes. ¿Cuál es esta característica de los organismos procariotes? Vamos a ver si se recuerdan. Vamos a ver. Son autótrofos, tienen membrana celular, tienen un flagelo, no tienen un núcleo definido y creo que solo eso. Excelente, muy bien. Entonces, si se recuerdan, cuando miramos las células procariotas, miramos que encontramos el reino monera. ¿Por qué? Porque las células o el reino monero está formado por células procariotas. Como lo dijo el compañero, no tienen un núcleo bien definido, tienen un flagelo, una membrana plasmática que le daba la protección y los nucleoides eran los que contenían el ADN y se encuentran presentes en todo tipo de los ecosistemas, sea ecosistema terrestre o acuático, o sea que lo podemos encontrar en una poza, así como en un bosque. Los organismos o la nutrición, como nos dijo el compañero, pueden ser autótrofos. ¿Por qué? Porque contienen esa parte en sus células que permite realizar fotosíntesis o absorción de la luz. Y pueden ser heterótrofos porque pueden ser parásitos, o sea que pueden alimentarse de otros organismos. El reino protista es un reino que también lo llamamos protoctista, y es un grupo o es clasificado por seres vivos eucariotas. Entonces, si nuestro compañero nos dijo que las células eucariotas no tienen un núcleo bien definido, su ADN no se encuentra en un núcleo, las células eucariotas sí son más complejas. Entonces, el reino protista sí presenta un núcleo bien definido en su célula y se pueden clasificar o en animales, plantas, no se pueden clasificar ni en animales ni en plantas. ¿Por qué? Porque sus características los hace agruparse en un grupo diferente. Si se fijan, las plantas son autótrafas. Sí, ellos producen su propio alimento y bueno, ellos también. Pero ¿qué pasa? Que esta característica de este reino es que su principal función o como por decirlo así, su estructura es Parece que hay problemas. Ahorita todavía está ahí. Hola. Sí, no. Parece que tiene problemas de conexión. Voy a tratar de contactarlas. Permítanme un momento.
ya se está conectando, me dice Zoide, vamos a esperar un momentito. Dice que tuvo problemas con la conectividad. Esto nos pasa, ¿verdad? Es a veces un problema, todavía la tecnología, al menos aquí en Honduras, no responde como esperamos, ¿verdad? A veces ocurre este tipo de inconvenientes, pero vamos a ver. Ya está. Lo siento, creo que se me cayó la conexión. Ok, ya estamos de vuelta. Ok, bueno, voy a colocar otra vez la presentación. Voy a hacer como muy breve porque le estoy consumiendo como 20 minutos más. Perfecto. Entonces vamos con el reino animal, que ese ya lo encontramos dividido en diferentes. Encontramos lo que son los vertebrados y los invertebrados. Aquí encontramos en los vertebrados, estamos hablando de organismos que contienen una columna vertebral definida, anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. Y en la subdivisión de invertebrados encontramos aquellos organismos que no contienen una columna vertebral definido, pero sí encontramos un grupo que contiene protección corporal, como cuáles, artrópodos. Si miramos, vaya, una araña tiene una protección exterior, moluscos tienen como un cascarón, igual los equinodermos. Y sin protección corporal, o sea que su estructura es como más blanda. Encontramos los nidarios como las medusas, los poríferos como los corales, y los gusanos, que si lo recuerdan o ya más o menos los han visto, son estructuras bien suaves. Todos estos ecosistemas y todos estos reinos necesitan como una ciencia que nos permita determinar o conocerlos. ¿Y cuál es esta ciencia? Es la ecología, que es la rama de la biología que se encarga o se dedica al estudio de los seres vivos y la relación de estos con el medio ambiente en el que habitan. Además de la ecología, estudia la abundancia, la distribución de los seres vivos. Al hablar de abundancia y distribución, estamos hablando de cuántos organismos hay en un ecosistema diferente, dónde se encuentran ubicados, o en ecosistemas vivos, si bien en ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, cuál es su ancho de distribución, y si son aéreos o si viven en una región determinada. ¿Qué pasa con la ecología? La ecología estudia o se encarga de estudiar de manera individual. O sea, que si yo agarro, pues vaya, una guacamaya y la estudio, siempre es parte de la ecología. En poblaciones, si agarro 5 guacamayas. Cuando hablamos de poblaciones, son organismos de la misma especie. Cuando hablamos de comunidades, son organismos de diferentes especies. O sea que, si se fijan en la imagen, tenemos el estudio individual sería si yo estudio una guacamaya o este monito. El estudio de las poblaciones sería si yo agarro una población de guacamayas, una población de monos, una población de elefantes. Cuando hablo del estudio de comunidades, es que estoy hablando de estudiar diferentes poblaciones, o sea, diferentes grupos de animales de diferentes especies. Y cuando hablo de ecosistemas, aquí ya estoy estudiando tantos organismos vivos como organismos no vivos. O sea que aquí estoy estudiando las rocas, el agua, estoy estudiando la parte vegetal y la parte animal. Y el estudio de la biosfera, o sea que estoy estudiando ecosistemas diferentes, un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre. No solamente me enfoco en solamente una comunidad, no solamente me enfoco en una población o en un individuo en específico, sino que agarro el conjunto de elementos y aquí ya interviene que el ambiente, ya interviene la parte del sol, la parte del agua y todo el entorno que lo rodea. Y el estudio de la biosfera, que es el estudio de todo el conjunto de ecosistemas. O sea que, en pocas palabras, la ecología es la ciencia que estudia todos los seres vivos y su entorno. ¿Por qué? Porque estudia su distribución, el medio en el que viven y la abundancia en la que nos encontramos. ¿Qué pasa cuando encontramos estos organismos utilizando asociaciones diferentes? Estas asociaciones o relaciones las podemos clasificar en dos, en relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. Cuando hablamos de interespecífica, encontramos 5 tipos de asociaciones. La competencia interespecífica es un ejemplo, si observan aquí, los buitres y las hienas, que compiten por el mismo elemento.
Cuando hablamos de depredación, como un camaleón que captura una presa con su lengua pegajosa, o sea que se alimenta de otros y lo captura sin tener como algún problema. El parasitismo es un ejemplo de ellos, es la garrapata, que necesita chupar sangre de otro para alimentarse, o sea que necesita estar como en una vaca, en un perro para poderse alimentar, o sea que es un parásito que simplemente está obteniendo beneficio de otro animal. Y el comensalismo es como, aquí lo observamos, los peces y las rémoras que utilizan los tiburones para transportarse, o sea que, si se fijan, ellas van utilizándolo a él para poder transportarse o alimentarse de sus residuos, pero sin afectarle. Y el mutualismo es como los líquenes al que las algas le proporcionan alimento y el hongo le proporciona humedad. O sea que ambos se benefician de los dos. Cuando hablamos de asociaciones intraespecíficas, encontramos acá diferentes asociaciones. Y una de ellas es como el gallo que lucha para conseguir a la hembra. O sea que hay una competencia. Y encontramos lo que son las familias o la asociación familiares, que como la familia de los monos, la de las aves, que cuidan a sus crías, o sea que es como la familia de organismos. Colonias es que viven juntos, como por decirlo así, una colonia de corales. Esta es una colonia que está formada por miles de pólipos. Los estatales es que es una asociación de hormigas, o sea que hay una jerarquía de trabajo y le proporciona, por decirlo así, señales que donde saben cuál es la función de cada uno de ellas. Y las gregarias, que son bancos de peces que buscan juntos alimentos, o sea, que se ayudan unos con otros. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿O tienen alguna consulta, alguna duda? No. Bien, entonces esto sería todo. Si tienen una duda, alguna consulta, la pueden hacer sin ningún problema. Espero que les haya quedado un poquito claro algunos conceptos y espero que les sean muy útiles para su examen. Y aquí les dejé una frasecita que dice: nunca dejen de luchar por lo que quieren, porque al final el que lucha consigue. Entonces, para adelante, chicos. Espero que les vaya muy bien y muchos éxitos. Excelente, muchas gracias, Reida, muchas gracias, Luis, por el conocimiento que nos han proporcionado el día de hoy. Como ya lo decía usted, espero que sea de mucho provecho para los muchachos, que obtengan un muy buen resultado en su examen, ¿verdad? Todos queremos verlos, queremos tenerlos como estudiantes de la universidad y es justamente la razón por la que estamos haciendo esto. Bueno, si no tienen ninguna consulta, sé que ya nos hemos extendido del tiempo. Mil disculpas, ¿verdad?, por los problemas técnicos que se presentaron durante la transmisión. Realmente estas son situaciones que de una u otra forma siempre ocurren, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen consultas respecto a los primeros temas. Si bien es cierto, no había presentación de diapositivas, bueno, Luis explicó bastante bien lo que eran los conceptos y de hecho, yo aprendí bastante con ellos, ¿verdad? En esta presentación, conceptos muy interesantes. Y bueno, si no tienen más preguntas, creo que damos por finalizada la reunión y nuevamente les agradezco a todos por su participación, su presencia y a los profesores por el apoyo, ¿verdad?, con estas tutorías. Y nuevamente, éxitos a todos. Feliz tarde. Gracias. Bueno, feliz tarde.